Seguimos, tercer bloque de Resumen 360 y lo prometido es deuda, Flor, porque nos acompaña Jorge Colás, que es el documentalista, cineasta, autor del documental Viedma, la capital que no fue. Se cumplen 40 años, decíamos, el próximo 16 de abril de 1986, cuando se dio tratamiento al proyecto de traspaso de la capital federal a Viedma, que finalmente no vio la luz. El documental es muy lindo, está muy bueno, se lo vamos a preguntar ahora. Y la pregunta es muy sencilla: ¿por qué no fue? Bueno, no es tan sencilla como parece. Fueron muchos los factores que tuvieron que ver con que este proyecto, lanzado, como decías, en el 86 por Alfonsín, no llegó a la luz. Como que el proyecto arranca en una etapa de cierta estabilidad económica, de cierta primavera económica, que hacía posible imaginar un cambio tan grande, ¿no? El traslado de la capital implicaba federalizar el país, democratizar ciertas instituciones, trasladar grandes empresas a distintos lugares del país, potenciar la Patagonia también, pero crisis económica, crisis política también del final del gobierno de Alfonsín hicieron que este sueño se convierta prácticamente en una pesadilla, ¿no? Como dicen algunos de los entrevistados de la película, por el hecho de que no se pudo hacer. Y para quienes somos de Viedma, porque yo soy de Viedma, quedó mucha frustración, ¿no? Como que No hay sos algo que... vietnamita, Yo soy sos vietnamita, vietmense. como dicen en la película. Vietnamita, sí. Sí, como que todos los vietmenses tenemos algo de cierta frustración, ¿no? Hay algo que define a la gente de Vietma y que es un hecho que nunca sucedió. Así que eso es bastante particular y está contado en la película. Perfecto. Jorge, a mí me gustaría preguntarte, bueno, el aula mencionaba, ¿no? 16 de abril, 40 años se cumple de este anuncio que había hecho Raúl Alfonsín, ¿no? Y que lo hizo justamente en Viedma. ¿Sentís que hoy, casi 40 años, la idea de descentralizar la capital sigue siendo necesaria? Sí, tal cual. De hecho, cada tanto aparece en agenda algún diputado, algún senador, algún gobernador plantea esa posibilidad de trasladar la capital, de corrernos un poco de este gran núcleo urbano que es Buenos Aires, el AMBA, y cada tanto aparece. Creo que está bueno por lo menos dar esa discusión, ¿no? De hecho, en pandemia también fue otro de los grandes momentos en donde se sacudió un poco todo y pensábamos por qué tantos hospitales en el AMBA, qué pasa con la salud a lo largo y ancho del país, si llegan todos los insumos al resto del país. Y me parece que el objetivo, por más que la película y por más que nosotros tenemos visiones encontradas, ¿no? Como había cosas a favor y había cosas que se podían discutir o de hecho estar en contra. Mucha gente en Viedma estaba en contra de que llegara la capital a esa pequeña ciudad. Y creo que está bueno discutirlo y pensarlo, ¿no? Pensar en cómo podemos hacer un país más equilibrado, más justo, y pensar la geopolítica de Argentina me parece que siempre está bueno y me parece que siempre es válido este tipo de discusiones. Bueno, tomando un poco lo que decías, ¿no? Porque el documental habla de mucho federalismo. Bueno, también pasan fragmentos sobre las palabras de Alfonsín, la capital federal hacia el mar, hacia el sur, hacia el frío. Pero la Patagonia es amplia, muy grande. A su vez, prácticamente medio país está ocupado por la Patagonia, que además llega hasta la Antártida, Islas Tal cual. Malvinas y demás. Pero, ¿por qué Viedma y no Comodoro Rivadavia, por ejemplo? Tal cual, como vos planteás, el eje tenía que ver con la Patagonia, ¿no? De hecho, uno de los primeros papeles que aparece que tienen que ver con la capital habla del proyecto Patagonia, de potenciar todo lo que es la Patagonia, llevar las grandes empresas de petróleo, de gas a la región sur. Recordemos que en el 86 también estaba muy cercano, por un lado, la guerra de Malvinas, había algunos conflictos con Chile, entonces también por eso Alfonsín decide que el eje sea la Patagonia. En cuanto a Viedma hay distintas versiones. Por un lado era Río Negro una de las pocas provincias radicales en ese momento, como que tenía... Álvarez Guerrero Era el gobernador, entonces había como una base política sólida para encarar semejante proyecto. Alfonsín dice que le gustaban mucho las ciudades con río, Washington, algunas ciudades europeas que estaban atravesadas por el río, y un poco lo que encontraba en Viedma y Patagones era esa ciudad a escala humana, ¿no? Como no una gran urbe, sino una ciudad pequeña que se pueda cruzar el río entre Viedma y Patagones, que sea una ciudad que se pueda caminar, y en ese sentido encontraba en Viedma, Patagones, y después se anexó Guardia Mitre, una pequeña localidad que iba a ser un poco el área industrial del nuevo Distrito Federal, encontraba en Viedma el lugar con mayor potencial para eso.
Jorge, a mí me gustaría preguntarte, ¿no? Si se hubiera concretado este traslado de la capital federal a Viedma, ¿qué país crees que tendríamos hoy? Porque veníamos, ¿no?, de hablar de que mucho se centralizaba, ¿no?, en lo que es las regiones del norte, La Pampa, el litoral, Cuyo, pero la Patagonia en ese momento estaba olvidada. Si se hubiera concretado, ¿qué país crees que tendríamos hoy? Sí, yo creo que tendríamos un país más equilibrado, un país más justo, con mayor cantidad de ciudades grandes, ¿no? Me parece que eso es importante, tener esta cuestión de que, bueno, en los últimos años por ahí sí hay más universidades, pero de hecho los que son de mi generación y eran de Viedma tenían que venir a estudiar o a Buenos Aires o a La Plata. Cuando hay que hacerse un estudio complejo médico hay que venir a Buenos Aires. Entonces, me parece que si se hubiera focalizado no solo en Viedma como capital, sino en toda la región de la Patagonia, el acceso a distintas ciudades más grandes, me parece que ahí estaríamos en un lugar un poco más equilibrado, y correr un poco. Obviamente que Buenos Aires iba a seguir siendo la gran capital cultural y tener todo lo que implica ser una capital histórica como es Buenos Aires, pero posiblemente en la región de Viedma hubiera estado este otro foco importante en donde se podían tomar las decisiones políticas, económicas, donde podían estar los ministerios, las embajadas. De hecho, la película muestra en qué lugar iba a estar cada cosa. Hay maquetas que nos cuentan un poco cómo iban a estar distribuidos estas oficinas públicas que iban a alterar un poco toda la forma de este lugar. Sí, bueno, y también preguntarte tomando eso, porque bueno, también se ven los proyectos urbanísticos que quedaron todavía en Viedma, después no sé si se demolieron, pero o se utilizaron o reutilizaron para otros proyectos, pero bueno, muchísimos proyectos urbanísticos del empresariado. En el documental incluso se ve a Franco Macri, con lo cual, bueno, eran el empresariado el que financiaba esos proyectos justamente para la capital nueva que se venía, y además en ese momento muchas figuras, incluso de nivel internacional, como en ese momento Juan Pablo II, que visitó la Argentina por el conflicto del Beagle. Sí. Y también estuvo en Viedma, con lo cual para la población era toda una revolución, y después se desinfló, como decían las periodistas que entrevistabas, se desinfló eso. Como dicen ahora los chicos, se pinchó el globo y quedó en la nada. ¿Qué pasó con esa población, con esa sociedad? Tal cual, sí. Mucha gente por ahí hoy, cuando se habla de esta posibilidad y de lo del anuncio de Alfonsín del traslado de la capital, piensa que fue un discurso, una idea alocada de un momento de crisis, y no, como que fue un proyecto. De hecho, está la ley aprobada por diputados y senadores. Nunca se derogó esa ley de traslado de la capital. No, obviamente no está activa, pero nunca fue derogada. Nadie tomó la decisión de derogarla. Se hicieron estudios de suelo, planos. La ciudad iba a tener una especie de calefacción central que iba a dar calor a todas las casas en función del clima bastante hostil y frío de Viedma y Patagones. Y después, como que poco a poco se fue como saliendo enfundido, ¿no? Como desinflando, como decías. Y la gente... Había mucha gente que estaba muy ilusionada con que iba a llegar mucha gente, que iba a ser el progreso, que iba a haber, como vos decías también, posibilidades de avance y de negocios económicos, y poco a poco no quedó en nada. No hubo un momento en que se anunció claramente no vamos a hacer la nueva capital, sino que fue, como decís vos, esta idea de pincharse muy, muy lentamente, y quedó para la gente que estaba entusiasmada con el proyecto, quedó como un dejo de frustración, ¿no? Claro, es algo de nostalgia, o como dice uno de nuestros entrevistados, es un poco la nostalgia de un país que no fue tan bien, no solo una capital que no fue, sino algo que no pudimos establecer como ciertos acuerdos para poder cambiar radicalmente un poco la geopolítica de nuestro país. Jorge, a mí me gustaría preguntarte, ahí estábamos viendo justamente imágenes, ¿no?, de cómo fue el rodaje, y mencionaste algo al principio, al principio, ¿no?, del documental, mencionás a tu papá. Bueno, el papel importante que tuvo tu papá, ¿no?, en esta presentación, que hace 3 años lo presentaste, y dicho sea de paso, nos puedes decir dónde se puede ver el documental, pero no, el rol importante que tuvo tu papá. Sí, la verdad es que muchos de cuando empecé a investigar la historia, yo vengo haciendo documentales hace
bastantes años, hace mucho tiempo, y sentía que alguien tenía que contar esta historia. Y en el momento en que decidimos hacer la película había mucha gente que por ahí hoy ya no está. El caso de mi papá, que fue periodista de Telam durante muchos años y era un poco el cronista de Viedma, contando un poco al resto del país lo que sucedía ahí. Muchos políticos, arquitectos, gente muy vinculada al tema, eran conocidos, familiares, y me parecía que había que contarlo, que había que dar cuenta de que estas personas ya grandes puedan dar su testimonio y eso, dejar el documento en esta película que va a quedar para siempre de lo que fueron esos años, ¿no? de estos sueños frustrados, y tanto él como muchos otros entrevistados que lamentablemente algunos van falleciendo con el paso del tiempo, dejaron ese documento acá. De acá a 100 años, alguien que quiera investigar qué sucedió con ese traslado de la capital, o si en algún momento se reflota concretamente alguna idea de trasladar la capital, puede recurrir a la película y ver esos planos, esas maquetas, esas imágenes de archivo que cuentan cómo podría haber sido este asunto. Sí, de hecho, bueno, hay como un contenido muy importante de periodistas que dejan testimonio en tu documental, ¿no? De Telam, de Clarín, que publicó en la tapa, que ahí empezó todo. Ahí empezó toda la revolución del proyecto de traspaso, ¿no? Que tuvo la primicia y ni bien la publicó. Tal cual, para todos fue un terremoto, y ni hablar para la gente de los medios, para la gente de la prensa, como que en Viedma en general no pasaba mucho, el diario llegaba que decían, los domingos no pasaba nada, y llamaban los medios cómo se perdieron esa primicia. Por lo general, los domingos es un día bastante planchado. Tranquilo. Ahora no tanto, pero bueno, claro, por ahí en el interior se nota más. Con lo cual, bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotras, hablando sobre este gran éxito del documental estrenado en 2023, Viedma, la capital que no fue. Cualquier persona que lo quiera ver, ¿dónde puede acceder para ver tu documental? Sí. Ahora igual nos vamos a ir con el tráiler para que vean de qué se trata, pero bueno, con todo lo que nos contaste un poco fuimos al punto. Sí, la película hizo su circuito por festivales, por cines, estuvo en distintas salas, incluso en algunas salas comerciales. Tenemos un Instagram que es Viedma, la capital que no fue, donde anunciamos algunas proyecciones que cada tanto siguen sucediendo. Y si no, lo pueden encontrar en Avalon Cine Stream, que es una plataforma con algunos documentales argentinos en donde está la película para ser vista por quien quiera desde cualquier lugar del mundo. Muy bien, bueno, ya quedaron todas las recomendaciones acerca de dónde se puede ver el documental. Y Flor, vamos a ver los tres, el tráiler, y luego vamos a un breve corte y ya seguimos. Analizan el traslado de la capital a Río Negro. ¿Qué quilombo que armaste? Sí, qué quilombo, ¿eh? Tenemos que terminar con el centralismo y tenemos que desarrollar la Patagonia Argentina. Muy importante para el avance de la Patagonia y para nosotros mismos, que para el futuro de nuestro país. El país se había desarrollado al norte, al centro, en el litoral, pero la Patagonia había quedado siempre alejada de las preocupaciones nacionales. A mí lo que me parecía fantástico era cambiar la historia de ese lugar. A lo mejor a la gente de Viedma no le interesaba. Las 3.000 viviendas que se decidieron hacer en Viedma arrancan ya provocando desconfianza, porque ya eran monobloc tipo Avellaneda, digamos, en la Patagonia. Fue una ilusión loca para fundar una nueva república. ¿Qué pasó con todo esto? Cada escudo tiene sus